Buen día, mi nombre es Alejandro Real Estrada García, de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Asesor académico, licenciado Mario Parra. Instructor, licenciada María Moctezuma Ramírez. Centro de enlace, Ajusco. Año en curso, 2018. Presentando proyecto integrador de economía, M12, con la actividad nombrada inflación. A mi experiencia laboral, quiero aprovechar para dar mi opinión dentro de la economía de la siguiente forma respecto al fenómeno considerado inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es una medida cuantitativa de la tasa que aumenta sobre el nivel de los precios promedio de una canasta de bienes y servicios seleccionados en una economía durante un cierto periodo. La inflación indica la disminución del poder de compra de la moneda de un país. A medida que aumentan los precios, comienzan a impactar el costo general de la vida para el público en general o público común. La autoridad monetaria, que en este caso es el Banco Nacional, toma las medidas necesarias para mantener la inflación dentro de los límites permisibles y mantener la economía funcionando sin problemas. La inflación se mide de varias maneras, según a los tipos de bienes y servicios considerados, y es lo opuesto de la deflación, lo que indica la disminución al generar los precios de bienes y servicios cuando la tasa de inflación cae por debajo del 0%. ¿Qué es lo que provoca la inflación? El aumento de los precios es la raíz de la inflación, aunque puede atribuirse a diferentes factores con el contexto de las causas de la inflación. Se clasifican en tres tipos: inflación de demanda, inflación de costos e inflación incorporada. La inflación de demanda se produce cuando la demanda general de bienes y servicios en una economía aumenta rápidamente a la capacidad de producción de la misma. Crea una brecha entre la oferta y la demanda, que aumenta la demanda y disminuye la oferta, lo que resulta precios más altos. Dentro de esto aumenta la demanda y lleva a la subida de precios. Las autoridades monetarias pueden aumentar la oferta monetaria imprimiendo y entregando más dinero a los individuos o devaluando la moneda. En estos casos, el aumento de la demanda del dinero pierde su poder adquisitivo. Teóricamente, el monetarismo establece la relación entre la inflación y la oferta monetaria de una economía. Por ejemplo, tenemos que ver que también la inflación del costo de resultado del aumento, o la inflación de costos, mejor dicho, es el aumento de los precios de los insumos del proceso de producción. Los ejemplos que incluyen el aumento de costos de mano de obra para fabricar un bien y servicio, o el aumento de costos de las materias primas. Estos desarrollos conducen a un mayor costo para que el producto o servicio terminado contribuya a la inflación. La inflación incorporada es la tercera causa que vincula con las expectativas de adaptación. A medida que aumenta el precio, los bienes y servicios, la mano de obra espera y exige más costos de salarios para mantener un costo de vida. Su aumento de salarios da como resultado un mayor costo de bienes y servicios, y la espiral continúa con un factor que induce al otro y viceversa. ¿Cómo se comporta la inflación? Dependiendo de un conjunto de seleccionado de bienes y servicios utilizados. Múltiples tipos de valores de inflación se calculan y se rastrean como diferentes. En el caso de la inflación, más comunes o usadamente son índice de precios al consumidor, IPCs, e índice de precios al por mayor. El IPC es la medida que examina el promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y servicios, que son las principales necesidades del consumidor. Incluye transporte, alimentación, atención médica, etc. El IPC se calcula tomando los cambios de los precios para cada artículo de la canasta predeterminada de bienes y promediarlos en base a su peso relativo en toda la canasta. Los precios en consideración son los precios minoristas de cada artículo, según lo disponible para la compra para parte de cada ciudadano individual. Los cambios del IPC se utilizan para evaluar los cambios en los precios utilizados con el costo de la vida, por lo que estadísticamente son más
utilizadas para identificar periodos de inflación y deflación. El índice de precios al por mayor es la otra medida popular de la inflación, que mide y rastrea los cambios en el precio de los productos. En las etapas anteriores, el nivel minorista, si bien los artículos del índice de precios por mayor varían de un país a otro, y en su mayor incluye artículos de nivel de productos a mayoristas. Por ejemplo, incluye precios de algodón para el algodón crudo, hilados de algodón, productos de algodón gris, etc. O sea, todo lo que es la parte de algodón hasta la ropa, que es un producto terminado. Si bien muchos países y organizaciones usan el índice de precios por mayor, y muchos países usan la variante similar al índice de precios al productor, que es el IPP. El índice de precios al productor es la familia de índices que mide el cambio promedio de los precios de la venta recibidos por los productores nacionales y bienes y servicios a largo tiempo. El PPI mide los cambios en los precios desde la perspectiva del vendedor y difiere del IPC, que mide los cambios de los precios desde la perspectiva del comprador. El PPI en sí mismo puede tener una variedad que se puede ser clasificada basada en la industria y clasificación basada en los productos básicos. Dentro de la inflación de la historia de México, pues bueno, puedo indicar que desde los sexenios, desde Luis Echeverría hasta lo que es actualmente López Obrador, pues podemos ver que Luis Echeverría tenía una inflación acumulada de 129.60% de inflación acumulada. Eso fue desde diciembre del 70 a noviembre del 76, que teniendo una inflación anual del 14.86. López Portillo tenía una inflación acumulada de 459%, que esto fue desde lo que es diciembre de 1976 al 82, del noviembre del 82, teniendo una inflación anual del 33.26. Miguel de la Madrid tiene 3.710.10% de lo que es la parte de inflación acumulada. Esto fue desde el momento desde diciembre del 82 a noviembre del 88, teniendo una inflación anual del 83.51. Carlos Salinas de Gortari, 139.10 de diciembre del 82 al 94, noviembre del 94, teniendo lo que es una inflación anual del 15.66. Ernesto Zedillo, 226% de lo que es la parte de la inflación acumulada, desde lo que es diciembre del 94 al noviembre del 2000, teniendo un 21.78% de lo que es la inflación anual. Vicente Fox, que es un 29.80 de diciembre del 2000 al 2006, con una inflación anual del 4.45. Felipe Calderón, 28%, que fue del diciembre del 2006 al 2012, teniendo lo que es una inflación anual del 4.20. Y Enrique Peña Nieto, 4.90 relativamente, que es la inflación anual a diciembre de, bueno, en este caso es del diciembre del 2012 a lo que es 2018, teniendo un punto del 8.59. Y López Obrador, pues se tiene en la primera quincena de diciembre del 5%, 4.99%, que es lo que se tiene en la primera quincena o primera semana de lo que es diciembre. Menciono ejemplos también de lo que es el efecto de inflación en México. Pues bueno, uno de los ejemplos es el combustible y gasolinas en gas LP también. Se mantiene un promedio aproximadamente en el 2016 al 2018 de un 21.5 por efecto de la reforma energética del 2014. ¿Sí? Fue un aumento del 21.5. Los peajes y carreteras del 6.7 de septiembre, obteniendo hasta un 18% de aumento. En lo que va al año, inclusive ha subido más del 20 al 26% de lo que es estos costos de lo que son los peajes y carreteras. Otro de los ejemplos es la electricidad. Lleva la inflación del 4.94 en México y la tasa de inflación general se ubicó al mismo 4.94 anual de la primera mitad de octubre, dando un menor al 5%.
En el periodo de enero del 2001 a marzo del 2012, esto ya respecto a otras administraciones anteriores, el salario mínimo cayó al 4.47, derivando nuevamente de un hecho de los precios que sigue subiendo más a los salarios nominales. Todo significa que en los últimos 40 años el salario mínimo en México ha perdido 3/4 partes de su poder de compra. Y ahorita en la actualidad, pues bueno, a lo que es 2019, pues va a tener un incremento de más del 46% aproximadamente de lo que ya es el salario mínimo. Por otro ejemplo de una inflación temporal, pues es las verduras ahorita en la temporada, ¿no?, de frío, las verduras blandas, que tomates, nopales, tomates, pues llegan a tener hasta un incremento del 205%, hasta más, por la inflación de diciembre, por la temporada de heladas. Esto pues reduce pues la parte de producción por las mismas heladas, y pues el consumo pues aumenta demasiado. Pues bueno, a todo esto concluyo que el aprendizaje obtenido brinda las herramientas y técnicas del análisis que permitirá decidir sobre las políticas y precios de producción, y llevar a obtener una eficiencia de procesos económicos y productivo, y así definir estrategias económicas. Asimismo, permite la asimilación de teorías económicas. Los pros de este paradigma de aprendizaje ayudarán a que el estudiante analice los resultados de sus decisiones. Estos conceptos de economía serán útiles en el ámbito personal, en este caso, o en mi ámbito personal, para seguir teniendo la iniciativa de la actualización constante de la economía, principalmente porque me encuentro en un nicho laboral que la base principal es la economía. Por el lado académico, actualizarme sobre las nuevas y las modificadas paradigmas que ofrecen al día de hoy. Profesionalmente, pues me ayudará a definir el qué producir, el cómo producir y para quién producir, que son 3 puntos principales dentro de la parte económica, y así obtener otros nichos de negocio. Pues bueno, sin más por el momento, mil gracias.